Bienvenidas a la fórmula Conexión Interna. Este es un espacio donde abordamos temas de interés personal. Compartimos herramientas para el autoconocimiento y para la expansión de la conciencia. Hola, Adrián. Sí, ahora sí te Ahora veo. sí, qué bien. Bueno, le estaba comentando a la gente eh, sobre que este es un espacio de reflexión donde compartimos herramientas de autoconocimiento eh, y de expansión de la conciencia, y que hay una certeza que es que la química interior es la llave y lo que transformamos en uno inevitablemente toca a otros, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema muy clave para hacernos las preguntas adecuadas para la sanación emocional, energética y física. Vamos a hablar de la biodecodificación como eje central, tocando otras técnicas, tocando otras terapias también involucradas, y para desarrollar este tema lo tenemos a él, a Adrián Van Dorser, terapeuta y mentor en psicobioanálisis decodificativo. Muchas gracias, Adrián, por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a vos por este espacio, por este momento. La verdad que un placer muy, muy grande. Hablamos un poquito el otro día, ¿no? Empezar a encontrarnos con la tribu Tal está muy cual. bueno, ¿sí? Y cada uno desde su lugar haciendo lo que sabe, lo que le corresponde, lo que tiene que hacer. Así que bueno, un placer enorme también. Igual, Adrián, y qué importante esto, viste, de empezar a encontrar la tribu, así como decías, ¿no? Porque eh, cuando uno va como sacándose capas, va trabajando en la sanación, eh, te vas conociendo a vos mismo, ¿no? Interiormente. Entonces la persona que quizás antes fuiste ya no sos, es una nueva versión, y por ende a veces necesitamos como personas que puedan acompañarnos, ¿no? En este nuevo camino, en esta nueva versión, que puedan hablar el mismo lenguaje, por así decirlo, ¿no? Exacto, sí, 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 como muchas veces nosotros lo hablamos en espacios donde vienen estos procesos de sanación, ¿no? Y una de las cosas que siempre decimos es la bendición que tenemos de poder generar espacios seguros donde uno puede hablar tal cual lo siente, tal cual lo percibió, tal cual lo cree en ese momento, y con esto de que no vas a tener una mirada rara, un comentario desubicado, ¿viste? O el te parece. Entonces, la verdad que es maravilloso que podamos generar estos espacios así de seguridad, les digo yo, ¿no? Sí, me encanta, Adrián. Muchas gracias por generar este espacio ahora. Bueno, son las 19:11, yo me fijo el horario porque tenemos el límite, viste, que es el live, entonces estoy ahí para que no se corte, digamos, y Tal cual, alcancemos estamos a despedirnos pautados y bien. vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Genial. Bueno, y si me ves como descolocando, viste, la mirada, es porque tengo todo anotado, no me quiero perder nada, tengo anotadas preguntas, así que cuando me veas mirando para otro lado, yo te estoy prestando total atención, solo que Buenísimo. estoy ahí viendo, viste, enganchando el tema de las preguntas. Y la primera pregunta que te quiero hacer, antes de meternos de lleno en qué es la biodecodificación y el tema que vamos a hablar hoy, me gustaría que nos cuentes quién era Adrián. Para que voy a cambiar un cachito acá porque acá me parece que me gustaría que nos cuentes quién era Adrián antes de entrar en el camino del psicoanálisis decodificativo. Algo de lo que hablamos previamente fue de tu salud y de las experiencias emocionales que vivías en ese momento. ¿Nos querés contar sobre esto, de ese clic cuando dijiste, esto no es casualidad, esto no fue casual? Tal cual. Mirá, para hablar de toda esa historia tendremos que quedarnos noches enteras charlando, porque no es Podemos una hacer una historia segunda que parte. empezó ahora, ¿no? Y no es un camino que uno arranca en este momento. Yo creo que a los 18 años empezó parte de ese camino, y vamos a entender algo que a mí siempre me gusta que lo abordemos bien,
y te voy contando esto, ¿no? Porque creo que es la parte donde nosotros tenemos que empezar a descubrir e integrar en nuestra propia vida, ¿bien? A nosotros nos contaron el sistema un poquito, una verdad medias, ¿sí? Porque nos dijeron que somos seres humanos, pero en realidad nosotros somos seres y humanos, ¿bien? Por lo tanto, en ese ser, seres y humanos, tenemos que entender que tenemos una psique y una emoción, ¿bien? Que tenemos un cuerpo que es biológico, y que tenemos un alma. Entonces, esos tres cuerpos tienen que estar en unión, tienen que estar, son componentes, tenemos que lograr integrar esos componentes. Entonces, toda mi historia, ¿sí? Empieza a conocer a todo este personaje, porque empecé desde en la búsqueda espiritual primero, ¿sí? Hice un gran trabajo durante 20 años, y después de eso, ¿sí? Vino esta otra parte que siempre digo, hacer el trabajo de joyería, ¿no? Pero tenía situaciones como cualquier persona. Cuando, por ejemplo, bueno, yo también soy de Bariloche y vos decís, che, el lugar que yo elegí para nacer y un lugar donde no pude adaptarme nunca. Para mí Bariloche era una cosa que solamente puedo ir de diciembre a abril porque sé que voy a ir a las montañas y lo voy a disfrutar. Pero después no me pude adaptar nunca. Y es un lugar hermoso, es una energía fabulosa y yo no me pude adaptar nunca. Por lo tanto, hoy tengo 48 años, ¿no? Viví más de la mitad de mi vida fuera del país, ¿sí? Y parte de esa mitad también fuera de mi ciudad natal. ¿Bien? Ujú. Entonces, también en esta búsqueda de cuando las cosas no funcionaban, de cuando no te encontrás en un lugar, cuando hay aspectos de tu vida, ¿sí? Que no van, no encajan, y bueno, salís en la búsqueda. Y la búsqueda te va llevando, te va llevando, te va llevando, y te vas encontrando con tu destino, ¿bien? Sí, total. Y remarco esto que decías, ¿no? De cómo nos enseñaron en el sistema a vernos fragmentados, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, ¿no? En el primario, secundario, en la universidad misma, que nos enseñaron cómo a desarrollar mucho el intelecto, a aprender las cosas de memoria, ¿no? Como mucha mente, pero poco el habitar nuestro cuerpo, poco a sentirnos, viste, conscientes del mismo. Es como que nos enseñaron a ver, como a vernos por parte, viste, que la mente está por un lado, que tus emociones están por el otro y casi siempre reprimidas, y así, viste, como Además, la falta de presencia y que eso también, bueno, un poco la mente humana que nos lleva a eso de que nunca estamos en el aquí y en el ahora. Porque siempre estamos en un futuro, porque queremos, lo que visionamos, lo que estamos buscando, ¿no? O respondiendo y reaccionando desde las heridas del pasado. Entonces, claro, lo real, porque lo único real que tenemos es este momento, es hoy y ahora, prácticamente lo vivimos muy poco. Te das sí. cuenta en las meditaciones. Vos empezás una meditación y decís, bueno, cerrá tus párpados, respira profundo, imagínate una luz blanca y en el medio de eso decís, ay, no bajé el churrasco del freezer. Listo. Sí, Desde aquí a esa hora te fuiste inmediatamente. Tengo que terminar. Qué incómoda la silla. Chau, ya te fuiste. Tengo que ir a buscar los pibes al colegio, tengo que hacer tal cosa en casa. Siempre hay un algo que te saca, ¿sí? De ese aquí y ahora y justamente de esa presencia que es esto. Habitemos este cuerpo físico en este momento, pero integrando que todo, nuestra psiquis, la emoción, la espiritualidad, ¿bien? Que parece un montón, pero cuando lo llevas a la práctica es más simple de lo que uno piensa. sí, totalmente. Y también es importante el compromiso, ¿no? Como este ejemplo que vos dabas de la meditación, que viste que la mente ahí por ahí divagaba y todo, el compromiso con la sanación, de decir, bueno, esto es una práctica, ¿no? Si, bueno, opté por la meditación para estar más en el presente, bueno, capaz que hoy voy a aguantar, no sé, 5 minutos, ¿no? Tal cual. Visualizando esa luz o la respiración. Y pero mañana capaz que puedo un minuto más y pasado un poco más y así, ¿no? Pero es ese compromiso de decir, bueno, quiero sanar, ya sea un trauma, una enfermedad, ¿viste? ¿Qué fue lo más difícil, Adrián? Hablando, seguimos, ¿no? Hablando un poco de vos para conocer, digamos, lo que me venías contando previamente, ¿viste? ¿Qué fue lo más difícil de enfrentar? ¿El síntoma físico o lo que descubriste vos detrás? Yo creo que venía de la mano, venía mucho de la mano todo, ¿no? Porque
ahí, bueno, ya nos tenemos que meter un poco en lo que es biodecodificación para poder entender esto, ¿no? Pero para hablar de biodecodificación, que como yo te decía el otro día, es tanto, ¿sí? Que es un Claro. montón, son muchas técnicas. Mirá, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la nueva medicina germánica, ¿sí? Las leyes biológicas, ¿no? Pero después vos tenés psicoterapia, tenés PNL, tenés hipnosis, tenés el transgeneracional, todo lo que es el estudio, la psicogenealogía, el estudio del transgeneracional y un montón de técnicas que hacen a la biodecodificación. ¿Bien? Y puntualmente con respecto a esto, que me preguntás vos, yo creo que la primera parte, o sea, el primer impacto, lo primero que hay que cruzar es esto de creer a ciegas, de tener Ujú. fe realmente en eso que vos estás creyendo. Por eso, un poco lo que hablábamos recién y un poco en esto, yo siempre digo algo, realmente para que algo nos funcione en la vida tenemos que aprender a ser practicantes, practicante de lo que yo creo. ¿Sí? Soy Sí, meditador, practicante de meditación. Bien, y tal voy cual. practicando, practicando, practicando. Yo soy practicante de videocodificación, practicante de PNL, porque son generalmente las técnicas que más utilizo, ¿sí? En mi día a día y justamente para mis casos, tanto personal como terapeuta también. Entonces, Eh, ahí entra esto de la biodecodificación, de poder trascender un concepto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron que cuando vos te sentís mal o tenés un síntoma, ¿sí? Vas al médico y te dicen que estás enfermo. Bien, para la biodecodificación, un síntoma, pues nosotros no llamamos enfermedad, sino un síntoma, justamente es la resolución de un conflicto. Entonces significa que vos estabas enfermo antes. Y ahí es la parte donde para la mente es como, pará, ¿qué me decís? Entonces yo a Ujú. veces doy un ejemplo, ¿no? Para que lo entendamos mejor, porque es una de las leyes biológicas. Vamos a imaginar que una persona X perdió el laburo, ¿no? Automáticamente su mente, su cerebro está en estrés todo el tiempo, porque empiezo, ¿cómo pago el alquiler? ¿Cómo pago la tarjeta? ¿Cómo le doy de comer a mi familia? Justo que me quería ir de vacaciones, te das cuenta cada vez que programo algo para mí pasa algo y no me puedo ir. Entonces, ¿de qué vivimos? Todo eso durante cuánto tiempo ese estrés afectando la mente de una persona. ¿Bien? Claro. Ujú. Y Sí. sale a buscar y encima prende la tele, no tiene mejor idea que prender la tele y tenés al loquito que te dice no hay plata, no hay plata, no hay plata. Después por otro lado que, viste, no, nos estamos muriendo de hambre, los otros loquitos nos estamos muriendo de hambre. Entonces, la información, ¿sí? Que va recopilando el cerebro, la mente inconsciente no discrimina. Todo lo que vos le das de información pasa y puede llegar a ser una realidad y una creencia. Ujú. Imagínate que todo eso desvalorizaba a la persona frustrada porque no logra, porque no puede, porque no consigue. ¿Bien? Tenía, no sé, le habían dado un dato, che, mirá que por ahí y ese laburo se lo dieron al jefe del hijo del amigo, viste esas cosas que pasan, entonces vuelve desvalorizado porque viste que al final yo no puedo, nunca logro, no consigo, y resulta que durante todo ese tiempo ese estrés, la pasás mal, nunca estás bien, no sonreís, no descansás, no disfrutás, ¿sí? Porque estás en estrés. ¿Bien? Claro. Resolviste tu conflicto, conseguiste el laburo, a los 30 días te abonaron un sueldo. ¡Ah! Alivio. Resolví el conflicto y ahí el cerebro dice, a partir de ahora yo tengo que reparar ese daño. Que eso fue la enfermedad, el tiempo donde nosotros estuvimos, no nos pudimos adaptar, ¿sí? A la situación de vivirlo de otra forma. Claramente hicimos lo que Es como pudimos. si fuese la sombra entonces, como el eco, ¿no? No es como que lo estamos viviendo, que pasa enseguida la enfermedad, sino que es a causa de este estrés que vos decís, es como si fuese el eco, Exacto. ¿viste? Entonces, la enfermedad, el síntoma en sí, o la enfermedad, como se la conoce, ¿sí? Desde la medicina tradicional, tiene que ver con qué? Con que resolviste un conflicto, solamente que vos no sabés qué. Entraste en lo que en biodecodificación se llama en una vagotonía, ¿sí? Porque hay una resolución de un conflicto. Ahí vos tomás conciencia de qué es lo que está pasando. Ahí se arma un gran bardo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, voy a utilizar algunas palabras para que no nos censuren. La proliferación celular, ¿sí? La Ujú. proliferación celular es un síntoma, por lo tanto es resolución de un conflicto, no es una enfermedad.
pero nosotros la vivimos acá como una enfermedad. Y la primer señal, y por la historia de eso, la gente habla de proliferación celular y dice, me muero. Claro, Pero resulta ser que una carie en un diente también es una proliferación celular. Y nadie cree que por una carie se va a morir. claro. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Es como la Ese es interpretación el que cambio vos... que para mí fue como lo más grosso de que tenía que, porque yo en eso no creía, ¿sí? Antiguamente, y pasar a creer, y cuando te lo comentaba vos mirabas así como, ¿será? El miedo, la incertidumbre, ¿no? Hasta que en un momento, en lo personal, me encontré con una situación, ¿sí? Donde me dan un diagnóstico. Que también fue algo maravilloso en esto porque a mí me dan un diagnóstico, que era hepatitis C en ese momento, y se supone, ¿sí? Se supone, otro de los grandes temas, que eso es una enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto tendríamos que hablar de un contagio desde la medicina tradicional, ¿no? Ajá. Desde de la medicina germánica o la biodecodificación, no existe el contagio como tal, ¿bien? Pasaba que la pareja que yo tenía en ese momento, ¿sí? Se hace todos los exámenes correspondientes, no tenía absolutamente nada, no habíamos estado en relaciones abiertas ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces que alguien me explique cómo es que supuestamente yo me contagio cuando la otra persona no tiene nada. Ajá. Y yo no estuve con otra persona. ¿Se entiende? Entonces ahí Sí. ya descartamos eso. Bien. En ese momento, bueno, yo estaba todavía trabajaba, ahora me dedico a lo que me apasiona, nada más, pero en esa época trabajaba. Y estaba en una clínica de salud sexual, me acuerdo, y justamente estábamos hablando con una de las doctoras, ¿no? Con las que compartíamos el turno, y yo le contaba que, bueno, no, me dice, mirá, Adri, tenés que tomar medicamentos, esto quédate tranqui, te vas a tomar unas pastillas y en 3 meses va a estar todo bien, no sé qué. Entonces yo agarré y le dije, pará, le digo, vos me conocés, vos sabés a lo que yo me dedico, ¿sí? Déjame a mí. Yo te pido un favor, simplemente monitoreame. Donde vos veas que mi vida está corriendo peligro, yo voy a hacer lo que vos me digas. Pero mientras tanto, déjame a mí, Ujú. ¿no? Y así empecé a biodecodificar este Claro, síntoma, ¿sí? Que claramente me llevó a etapas de mi vida, porque todo lo que está vinculado a hepatitis o todo lo vinculado al hígado tiene que ver con, entre otros temas, la rabia, ¿no? Entonces mm, pude encontrar ciertos patrones en mi vida donde los viví con mucha rabia, ¿sí? Donde había claro, mucho dolor, un dolor que no pude gestionar, que no pude expresar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros éramos chicos, ¿sí? Vos no podías hablar. claro. No había lugar para que un niño o un adolescente dijese, che, esto no me gusta. Ujú. Bien, porque el primer sopapo ya te acomodaban los chakras, viste que. Entonces, pero porque a ellos les enseñaron también de esa forma, ¿no? Bien, pasaron 3 meses, ponele un 4 de que yo había hecho esto. Me voy a hacer un examen, me seguía dando reactivo, ¿viste? Digo, qué bárbaro, ¿no? Hablo con mi profesora en ese momento, yo recién estaba empezando a estudiar biodecodificación, ¿eh? Ujú. Y le comento y me dice, ¿qué sentís vos? ¿No? Porque esto también es tan fundamental y tan importante porque a Claro. veces todo está perfecto, pero ¿sabes dónde está la magia? ¿En qué sentís vos? Porque la respuesta Ujú. está dentro tuyo, así como está la sanación, como está todo. Entonces me dice, ¿qué sentís? Le digo, mira, yo siento que es como un proceso, porque en esto, fuera de esos programantes que yo fui a buscar, fueron saliendo otras situaciones de la vida, en la vida, ¿no? Ujú. Pude ver un poco más allá de lo que había visto, ¿no? Me dice, bueno, confía en eso. Y esa es la parte grosa, aprender a confiar. Ella utiliza una palabra que yo también la utilizo desde que la aprendí, ¿no? Confía en tu genio interior, tu parte sabia, tu parte sana, ¿no? Y ahí es donde integramos un poco esto del alma. Confía en Wow. tu genio interior. Bueno, confío en mi genio interior. Pasaron 2 meses más y siempre me recuerdo que un día a las 9:30 de la noche me llama la doc y me dice, Adri, no me quiero ir a dormir sin antes decirte que tu cuerpo lavó la enfermedad. ¿Sí? Sin Wow. tratamiento, simplemente entendiendo, y ese es el proceso, ¿no? De poder entender qué es lo que a mí me había enfermado. Que Claro. fue ese tiempo donde yo viví en estrés.
enojado, odiando, cansado, agotado, repodrido. ¿Se entiende? Sin poder procesar las emociones. Hasta que llega un momento, hay ciertos programantes, hay un desencadenante, que yo digo es como, esa es como la gotita que rebalsó el vaso, ¿viste? ¡Pah! Algo activó todo eso y ahí aparece la historia. ¿Bien? Hermoso. Sí, perdón, Entonces, Claudio. Sí, sí. esa es Eh, una de las partes que para mí fue más importante porque era trascender mi creencia, sí. ¿sí? De que uno se enfermaba, ¿sí? De que tu sistema inmunológico parece que fuera OPA, que no sabe defenderse, es todo lo contrario. Nosotros todos los días, y hace cuántos años que venimos con vida, gracias a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Claro. En esto mismo que hablábamos del contagio, por ejemplo, acordate en la época del 21, ¿no? Allá con el tema del COVID. Olas y olas y olas y olas que nos venían a matar, te vienen a matar, te vienen a matar, una peor que la otra, era un tsunami tras un tsunami, ¿sí? Y yo siempre digo lo mismo, que alguien me explique entonces, ¿sí? Cómo yo nunca tuve un solo síntoma y no me contagié de nada y sin vacunas, Ujú, ¿bien? Porque no les creí simplemente. Lo claro. único que hice fue, tengo que ver con el conflicto de esto, me fui a buscar, ¿sí? Sabiendo la información para saber si tengo algo, ¿sí? Sanarlo y evitarme esa situación. Sí, Entonces, a mí me pasó lo mismo, digamos, de que no creí y justo me agarró pandemia, digamos, estaba de viaje, ¿viste? Me agarró en otro país. Y fue como pasé por aeropuertos, pasé por un montón de lugares que estaba respuesta supuestamente, y llegué sana, salva, digamos, ¿no? Y también creí en eso, ¿no? De que mi cuerpo era fuerte, de que todo mi sistema era fuerte, ¿viste? Es como que estaba en esa y digamos, mentalmente nadie me corrió de ahí. Entonces, ningún síntoma, ahí te das nada. cuenta de que mucho es lo que yo siempre cuando empiezo una sesión de videocodificación, lo primero que hacemos es revisar la creencia de la persona, porque aquello que yo creo lo estoy creando. Sí, Consciente o inconscientemente lo estoy creando, por eso la información que yo tengo en la mente es tan importante. sí, totalmente. Y me gustó como me gusta empezar las entrevistas conociendo un poquito, viste, de la vida personal de las personas, obvio, de lo que vos quieras contar, porque lo que decíamos, viste, cuando nos estábamos mandando mensajitos ahí para ponernos de acuerdo, de qué importante esto de poder diferenciarnos lo que es la inteligencia de la sabiduría, porque por ahí una persona inteligente es la que recopila datos, ¿no? Y tiene mucha información, pero la persona sabia es la que ha experimentado, digamos, esa vivencia, ¿no? Y yo creo que cuando te abocás, como vos te estás abocando, de ser terapeuta y estás ayudando a otras personas, es importantísimo de que hayas pasado por una experiencia, ¿no? Y que la puedas Totalmente. compartir y decir desde tu lugar, mira, yo lo viví así, lo viví así, ¿no? Porque ahí también es el cambio de perspectiva de cada persona, ¿no? Que por ahí tiene o un trauma o una enfermedad, o no puede ver, digamos, con los ojos con una visión diferente, ¿viste? A cómo nos enseñaron que deberíamos vernos, ¿no? Tal. Y pasando a la otra pregunta, me gusta cómo preguntar desde la base, que más o menos lo estabas contando, pero para aquellos que nunca escucharon hablar de esto, ¿qué es la biodecodificación? Así Mirá, como... para hablar, como te decía hoy, para hablar de bio tenemos que Uh, hablar de muchas técnicas, ¿bien? uh, Nueva medicina germánica, psicogenealogía, PNL, hipnosis, psicoterapia, y seguramente me estoy olvidando de algunas más, pero es una herramienta que es un conjunto, ¿sí? De técnicas que nos llevan a poder comprender para qué me está pasando lo que me pasa. Todo tiene que tener un sentido, ¿sí? Porque en la vida, por sí, ejemplo, en la naturaleza, el universo no comete errores. Bien, en la naturaleza un error podría costarle la vida a un animal. Bien, por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar que aquellas situaciones que pasan en nuestra vida, ¿para qué las vivimos? ¿No? Entonces, para sí, hablar de bio, para mí la parte, todo es recontra importante, porque como yo percibo la vida es muy importante, ¿sí? Pero como yo percibo mi biología, y ahí es donde tenemos que hacer mucho enfoque, hay que estudiar las leyes biológicas, ¿sí? Para poder entender cómo es que nosotros
cómo es que nosotros estamos viviendo, cómo es que nuestro cuerpo vive. Esta máquina es muy diferente a lo que nos contaron. Esta máquina, llamada mente, es maravillosa y vos con la mente podés lograr lo que se te ocurre, mientras vos tengas el control. ¿Bien? Ujú, Entonces, a tu biología, ¿sí? No le importa absolutamente nada más que mantenerte con vida la mayor cantidad de tiempo posible. ujú, Entonces ahí tenemos que ver que cuando algo se afecta en nuestra biología es porque alguna de nuestras necesidades biológicas se vio afectada. Y nosotros tenemos 5 necesidades, todos los seres humanos tenemos 5 necesidades biológicas. ¿Bien? Una de ellas, por ejemplo, es alimentarnos. ¿Sí? Porque si vos no te alimentás, morís. ¿Bien? Hidratarnos. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que tenemos sed, porque también llega un momento de que si no te hidratás, morís. ¿Bien? Evacuar, porque todo lo que comimos, si no lo evacuamos, en algún momento te vas a morir. Si no dormís, ¿sí? También te vas a morir. Por lo tanto, esos 4 ítems que entran dentro de esta primera necesidad, ¿sí? Que es poder ujú. alimentarnos, evacuar, saciar la sed también, dormir, es biológico. Y esto puede ser real o simbólico. ¿Sí? Entonces, ante una persona que si no tiene laburo, no va a tener para comer. Y si no tengo para comer, ¿se entiende? Ahí ya se ve, Sí, se va a ver la claro, biología afectada, ¿sí? total. Porque está Ujú. afectando mi supervivencia. Sí, ¿Bien? y también el sueño, ¿no? Porque si te quedas pensando en que no tenés laburo y que no sé qué, como que te afecta a todo, digamos. Es que te Pero va terminás volviendo loco. La persona que no puede dormir durante cuánto tiempo se termina volviendo loco. claro. Bien. Tenemos que, entonces, si nosotros no logramos satisfacer, ¿sí? Esas necesidades de la nutrición, todo lo que va a ser nuestro aparato digestivo, ¿sí? Aéreo y glandular, va a estar en peligro. Se va a Ujú, percibir en peligro. Y cuando hablamos del bocado, no solamente hablamos, ¿sí? De la comida, puede ser emocional, puede ser real o simbólico, porque para la mente lo real o simbólico es lo mismo, ¿sí? ujú. Entonces, alimentarnos, atrapar el oxígeno, procesar los líquidos, poder evacuar, todo eso, si algo de eso no está bien, la biología se va a sentir en peligro. ¿Bien? Ante un Sí, hecho de reproducción, ¿y qué órganos se van a ver afectados? ¿Sí? Con lo que respiro, con lo que ingiero, ¿sí? Por lo tanto, un problema de estómago no tiene que ver con lo que comiste, ¿sí? Tiene que ver con lo que sentías cuando lo ingeriste. ¿Sí? ahí A va. veces cuando trabajamos esto, yo siempre digo esto, vamos a cuando eras chico, ¿por qué aprendiste a comer vos? Porque si no Eh, te cagaban a mano. claro, Entonces, no aprendiste a comer porque te gustaba, aprendiste a comer porque si no lo como es peligroso, claro, claro. ¿sí? Sin ver que los conflictos nutricionales vienen de mucho más atrás, ¿sí? Porque ¿quién nos alimentaba cuando estábamos en la panza de mamá? Mamá con el cordón. Por lo tanto, desde ahí empiezan nuestros conflictos nutricionales. Desde la teta, ¿cómo fue este proceso? Si fue bueno o no fue bueno. Y en el bueno, hablamos de una mujer que pueda estar conectada con la maternidad, mi amor, alimentate, ¿no? Y muchas veces vemos casos sin juicio, ¿eh? Porque esto no se trata de juzgar, ¿sí? ¡No me muerdas! ¡Dale! ¡Que se hace tarde y viene tu padre! ¡No! Eso es estrés, eso es tóxico, ¿sí? Pero entendemos que hay dolor atrás. Claro. No, sabemos que no hay una persona que está haciendo eso a propósito. Hay dolor. Y en el mismo momento, ¿no? Del bebé que está en el vientre, o sea, de cómo la madre vive todos esos A 9 través de meses. los neurotransmisores, mira, hay con aparatología de imagenología, ¿sí? Ujú, Mujeres embarazadas picando cebolla, con el llanto de la cebolla, el movimiento del bebé en la panza, ¿sí? Entonces, imagínate que si eso, la alegría, la felicidad, pero la rabia, la bronca, la tristeza, también pasan por la placenta, pasan por las emociones, todo pasa, ¿bien? Otro conflicto biológico que tenemos a nivel reproductivo, porque si no nos reproducimos, la biología dice, yo acá comediando un poco, digo, aparece Sid de la era del hielo y dice, vamos a morir, porque no hay reproducción, ¿sí? Nos vamos a morir. Entonces entra otra vez en estrés. Por eso muchas veces que lo vemos en terapia, de cuando dicen, bueno, el sexo no es lo más importante. Es importante, es importante porque es una necesidad que es biológica.
Bien, hay otra tercera necesidad que es la defensa, el sentirme protegido en el lugar en el que estoy, en el lugar donde estoy a salvo. Y a veces nuestro territorio, que es nuestra propia casa, es una guerra campal. ¿Sí? A veces tenemos dos adultos, nuestros padres, que nunca congeniaron, que no se pudieron entender, y de las épocas anteriores, ¿sí? Claro. No existía la idea de decir, bueno, ¿sabes qué? Me divorcio. Las mujeres aguantaban años aguantando. Nuestras madres, nuestras abuelas, años aguantando, porque nunca se les ocurrió, no tenían información de que lo podían hacer de otra forma. Ujú. Bien, entonces, esa amenaza, ¿sí? En el territorio también pone a la biología en alerta. Bien, Sí. después el sostén, lo que somos, lo que tenemos, ¿sí? Porque hay que aprender a ser, ¿sí? Quiénes somos, pero no perder lo que tenemos. Bien, dentro de lo que es nuestra identidad. Entonces, en el caso del ser humano, ¿sí? Es sentirnos parte de nuestra estructura familiar, de ser aceptados tal cual nosotros somos. Y si Ujú. vamos a una infancia donde empezaron todos estos cambios, sentate bien, come bien, así no se hace, mirá cómo lo hace tu hermano, mirá cómo lo hace tu prima, las señoritas no hablan así, no se sientan así. Claro. Entonces, pareciera como que ser yo está mal, ¿sí? Y no logramos encontrar ese lugar de pertenencia. ¿Bien? Y la quinta es Ah, la comunicación y sí. la convivencia grupal y poder trabajar en cooperación. ¿Bien? Sin sacrificio. Trabajar en cooperación sin que alguien se tenga que sacrificar para que podamos tener. Porque eso también era lo que pasaba. Un padre que se va durante todo el día, que no ve a su mujer, que no ve a sus hijos, porque es el que se sacrifica para traer el dinero a casa. Claro. Y con una mentalidad que decía, yo me sacrifico, vos no podés salir a trabajar y estamos condenados a vivir esto. Claro. ¿Se entiende? Entonces, Entonces, sí, todo eso es biológico. Cuando algo de eso se ve afectado, se produce un shock. ¿Bien? Un shock biológico. El shock biológico tendríamos que arrancar un capítulo entero, porque tiene características, pero te quiero dejar esto solamente para que lo sí. tengamos presente. Ujú. Y antes que se nos termine el tiempo. El shock Sí. biológico, ¿sí? Tiene características. Una, ¿sí? Inesperado. Algo que vos, ¿sí? Entonces, dejemos de vivir como que las cosas malas no son parte de la vida. Ujú. ¿Bien? Como que nunca te va a pasar. Porque, como lo hablábamos el otro día, vos jamás programaste tu accidente y sin embargo sucedió. Claro, Entonces, inesperado totalmente. a mí, yo nunca dije, no me levanté una mañana y dije, ¿cómo me puedo enfermar hoy? A ver, no, jamás. ¿Sí? Pero Claro. simplemente hay cosas que suceden, hay que dejar de, ay, nunca pensé que me iban a cagar, nunca pensé que me iban a abandonar, nunca pensé que me iban a meter los cuernos, nunca pensé que me iban a echar. ¿Sí? Salir de ese esquema, aceptar las cosas como son. ¿Bien? Después puedo decir, la verdad que esto es doloroso, no me gusta, qué incómodo, ¿bien? Pero dejar de rechazarlo. ¿Sí? Sí. Eh, Inesperado. En otra, no lo hablaste con nadie, te callaste la boca. ¿Sí? Habla, empezá a hablar. No podés hablar, escribí una carta. ¿Sabes por qué antiguamente las mujeres sanaban más? Yo no estoy Porque muy a favor de, sí. pero iban a confesarse. Entonces, Ajá. como volvían absueltas, no tenían pecado y habían podido hablar lo Claro, que lo les dijeron. pasaba. O Claro. tenían el diario íntimo. Entonces, con el diario íntimo Sí. liberaban esas cosas. Empezá a hablar. Por ejemplo, en otras, más allá, ¿no?, de la represión a la mujer, ¿no?, que hubieron durante milenios, pero teníamos la posibilidad de estar más en contacto con el arte, ¿viste? Con la Tal cual. poesía, con la música, con el bordado, con la pintura, ¿viste? Entonces había más posibilidades, digamos, de expresión para la Tal mujer. cual. Entonces, háblalo, eso es lo importante. Y el tercer aspecto de esto es que lo vivimos altamente dramático. ¿Bien? Ujú. Por lo tanto, hay que jubilar a la Andrea del Boca que llevamos todos dentro. Empezá a escucharte. Vos escuchás a la gente hoy y decís, amiga, boluda, tipo, me quiero matar, acabo de perder el teléfono, boluda, es mi vida. Y vos decís, ¿en Claro, serio? sí.
¿En tal serio? cual. Ay, no, el amor de mi vida me dejó, boludo, me quiero matar. Todos pasamos por eso. ¿Sí? Altamente dramático. Cuando se dio esa combinación de esos tres factores, eso impacta en nuestra psique, emoción, tal cual como lo vivimos, impacta en nuestro cerebro. Y ese área del cerebro, ¿sí? Va a impactar en un órgano o en un sistema. Bien, porque hay toda una relación, eso es lo que explicó el doctor Hammer en la Nueva Medicina Germánica, Ujú. entre la psique, la emoción, ¿sí? El cerebro y los órganos o sistemas. Bien, entonces, si una persona se siente atrapada, el área del cerebro que va a afectar es el área que rige lo motriz. ¿Se Claro. entiende? Ujú. Entonces, ahí te das cuenta en la relación que hay. Y siempre está en esto. El movimiento que yo quería dar y que no pude, ¿sí? Me quería ir a la mierda y no pude, ¿sí? O aquello que no quería y me lo tuve que tragar igual. ¿Viste esto que hablabas, Adrián, sobre, por ejemplo, la madre, ¿no? Cuando está embarazada y le pasa todo, le transmite todo al bebé, o de niños, ¿no? Cuando las personas te decían, no te sientes así, no hagas esto, bla, 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 y nos fueron como moldeando. Eh, Todo esto, digamos, viste que hablabas que la biodecodificación incluye varias terapias, ¿no? Esto sería un poco de lo que sería constelaciones familiares, digo, por lo transgeneracional. ¿Estos serían los conflictos transgeneracionales? Son conflictos, entra dentro del transgeneracional, pero es la primera etapa que es el parental, mi mamá y mi papá. Pero Ahí va. claramente mi mamá y mi papá, yo absorbo, ¿sí? El transgeneracional. Ajá. De los ¿Bien? abuelos, de los... Exacto, pero no es que mi tatarabuela tenía un cáncer, el cáncer, no, mi bisabuela tenía cáncer de útero, mi abuela cáncer en el estómago y no es que a mí de chirimbola me cayó en la lengua, sino Claro. que a través del ADN, ¿sí? Hay algo que se llama la epigenética conductual, ¿bien? Ujú. Vamos recibiendo el estrés con el que ellos vivían, la misma forma de experiencia como la vivieron ellos. Mira, hay un Claro. ejemplo que es muy clave. En Sudáfrica hay una raza de Ujú. elefantes, ¿no? Que siempre fueron cazados por los colmillos de marfil, ¿sí? Con los años, a esos elefantes empezaron a nacer sin colmillos, porque se Claro. dieron cuenta, googlealo, vas a ver que es fabuloso, se dieron cuenta que para poder vivir tenemos que mutar, mutaron su ADN, por lo tanto el ADN lo podemos modificar. Sí, Bien, ahora están estudiando el impacto que tuvo. ¿Por qué? Porque esos colmillos, ¿sí? Les permitían a ellos alimentarse de una forma. Los árboles de allá arriba que ellos rompían, ¿sí? Caían. Había todo un ecosistema que se alimentaba de esa función también. ¿Qué va a pasar ahora con ese ecosistema ahora que el elefante, para sobrevivir, tuvo que mutar? interesantísimo. Viste que también hay una teoría de que nosotros los humanos venimos como de lo acuático, ¿no? Como que nos fuimos, que primero éramos como renacuajos, por así decirlo, hasta que empezamos a desarrollar toda la parte ocular, ¿no? Debajo del agua, a ver la luz, los rayitos y Esto después es hasta todo que pudimos biología. salir. Éramos una ameba que salió del agua hasta que logramos con... Y ahí la biología que aprende, se adapta para sobrevivir. Se Ahí va. adapta para sobrevivir. Eso es biológico, tu cuerpo ya lo hace solo, vos no te tenés que ni preocupar. Lo que te tenés que ocupar es de no caer, ¿sí? Justamente en qué, en adaptarte para sobrevivir. Ahí Que eso va. es el piloto automático, eso lo hace tu organismo. Nosotros vinimos a vivir, no a sobrevivir. Y ahí te das cuenta con el que dice, bueno, pero ya tengo mi trabajito, tengo mi techito, ya está. Porque eso es como comer lo biológico, ¿sí? Como, evacúo, duermo, ¿sí? De vez en cuando, con suerte, me toca una noche de descontrol, ¿sí? Claro. Y ya está. Adrián, estamos ahí, viste, medio ahí con el tiempo, pasó rapidísimo, podemos hacer una segunda parte, Sí, segunda, tercera, porque hay un montón para hablar. Eh, Quiero hacerte una pregunta más para que después puedas desarrollar, digamos, tu reflexión final, el cierre, y que puedas dejar también tus datos, viste, para que la gente se pueda contactar con vos. Viste, con respecto a esto, a la adaptación, a que tenemos que corrernos de ese lugar de supervivencia para poder vivir realmente. Esto tiene relación un poco con
Viste que la biodecodificación no reemplaza, lo quiero destacar, digamos, que vos mismo lo decías, ¿viste? Que a tu doctora le dijiste, déjame experimentar esto, pero si corre riesgo mi vida, vos decime, ¿no? Es como que también estuviste con la medicina tradicional, no Sí, solamente, sí, tal digamos, cual. con la alternativa. Entonces, cabe destacar esto, ¿no? Que la biodecodificación no reemplaza la medicina tradicional, pero nos ayuda a ver a la enfermedad, a la situación desde otra perspectiva. Exacto. ¿Cómo, cómo evitamos caer en la culpa del paciente de me enfermé porque hice algo mal? Viste que ahora hay un poco más de luz y conciencia sobre que somos co-creadores, ¿viste? De las situaciones que nos suceden. Hay un poquito más de luz de eso. Entonces digo, ¿cómo nos podemos correr de ahí, ¿no? De que no fue mi culpa, ¿viste? Fue mi culpa que me pasara esto, o fue mi culpa esta Primero y enfermedad. principal, deja de creer en la culpa porque la culpa ya sabes quién la inventó y era para mantenerte ahí sometido. Por lo tanto, la culpa no existe. ¿Sí? Ahí va. Sí existe la responsabilidad. Y desde de este tratamiento terapéutico que nosotros hacemos con nosotros mismos, ¿sí? Es tratarte con amorosidad a vos. Hiciste lo que sabías, hiciste lo que podías. Incluso tu cuerpo reaccionó como reaccionó para mantenerte con vida. Hermoso. Ahora podés elegir. Ujú. Eso es, yo tomo una decisión consciente, hoy estoy decidiendo desde la conciencia, o me prendo otra vez en el círculo de la repetición, vuelvo a repetir, a repetir, a repetir. Ahí va. Y con respecto, ¿hay enfermedades que se repiten con patrones emocionales similares? Sí, sí, sí. Todo Y, eso hay que y- ver cómo lo vivió la persona, puntualmente. ahí va. Y ya para ir cerrando, ¿cómo acompañar a alguien con una enfermedad grave sin generar falsas expectativas, ¿no? También, pero ¿cómo poder acompañarlo? Mira, hoy justamente me tocó hablar con una consultante que me estaba contando que su mamá ya está en una etapa de que se empiezan a despedirse, ¿no? Y Ujú. hablábamos justamente de esto, con respecto a abordar la muerte, ¿sí? La muerte es un proceso más. Yo cuando me enteré que estaba enfermo, lo primero que dije es, me voy a ocupar del miedo que le tengo a la muerte. Y lo único que hice fue ir al espejo de mi baño, me miré al espejo, me reí, ¿sí? Y dije, mi amor, vos te vas a morir igual un día, pero no Claro, es hoy, no es ahora y no es por esto, pero vos te ujú, vas a morir igual un día, claro, porque eso es biológico, nacemos y morimos, total. ¿sí? Entonces, nosotros en la integración del alma, el alma ya estipuló el día que vos te vas, tu biología lo sabe, vos de ese día no pasás. Bien, por lo tanto no nos vamos un día antes. Lo podés acortar, ¿sí? ¿En base a qué? Ujú. Una persona para la biodecodificación cuando se muere es porque ya no quiere más. Es gente que está agotada. Es gente que en el fondo decide morirse. Porque ya no quiero más. Claro. No lo puedo sostener más. Entonces, hoy hablamos con esta mujer, ¿no? Dice, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? Le digo, ¿de qué te sirve a vos decirle, prepárate porque te vas a morir? ¿Sí? Expresarle el amor que te nazca, ¿sí? Que ella seguramente va a entender, porque la Claro, conexión va mucho más allá. Entonces, en vez de total. estar estresada pensando cómo es que te voy a decir, ¿sí? Que te vas a morir o no te vas a morir, empezar a hablar desde amor. ¿Qué es lo que nos falta? Es que es más, seguramente ese síntoma, ese proceso, esa enfermedad o lo que estés viviendo es porque ya ese amor, ¿sí? Ya había fallado antes. Y hoy Sí. necesitamos volver a restituirlo, a volver a hablar desde el amor. Ay, Entonces, para hermoso. mí, el mayor proceso es eso. El proceso es dejar de rechazar lo que te pasa, aceptarlo. Mm, Pero desde el amor, no desde un juicio. ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un término que se llama asentir. Todo lo que yo no puedo modificar, debo aceptarlo tal cual como es. Sí. ¿Podemos volver atrás y tratar de modificar algo? No, hay que aceptarlo tal cual como es. Entonces, este proceso también aceptarlo. Es parte de donde vos quieras, después vas a poder decidir. Mirá que hay
Hay gente que vos le decís, no estás enferma, estás sana, no, estoy enferma, y que cree que solamente un fármaco, ¿sí?, lo va a ayudar. La medicina tradicional es muy buena y muy excelente cuando, ¿sí?, a veces un conflicto se resuelve operando. Claro, Y ahí la medicina tradicional es, pero fabulosa. Para mí los mejores que hay que hacer son los que están en las guardias, porque esos te salvan la vida. Eso es salvar vida. Nosotros, como yo siempre les digo en la terapia, si viniste a que te salvara cielo, llegaste en un día donde no estoy de salvador. Porque en la realidad yo no salvo a nadie. Yo te acompaño en el proceso, ¿sí?, para que vos puedas volver a vos. Yo te voy a contar cómo hice yo para sanarme. Porque yo no claro, lo leí en un libro. A mí no me lo contó, ¿sí? No, yo lo viví. ahí va. Y esa es la mayor, ¿sí? Para mí, como terapeuta, es la mayor porque te entiendo, te entiendo. Ahora entendeme vos a mí, si yo lo logré, vos también, porque no nos diferencia nada. Por ahí, bueno, la belleza, pero no nos diferencia nada. Tenemos Claro, todos la sí, misma sí, capacidad, ¿entendés? sí, sí. Nada más. Adrián, ya estamos prácticamente, y no quiero que me salga, viste, el cartelito cuando te dice faltan No. 20 segundos, te avisan los segundos, viste. Quiero que en este cierre eh, puedas dar tu reflexión final, lo que vos te salga del corazón y quieras decir como reflexión final, y también qué le dirías a aquella persona que está atravesando una enfermedad y que no entiende, ¿viste? Qué le está pasando o cómo hacer. Y también que dejes tus medios de contacto, Adrián, para que se puedan justamente contactar con vos, ya sea por Instagram o el medio que vos quieras dejar. Buenísimo. Bueno, Instagram tenés cellgroup.espaciovida, ¿sí? En TikTok, @aebando, ¿sí? Y bueno, el teléfono que es 11 30 14 3009. Si no, bueno, en cualquiera de los dos nos van pidiendo ahí los datos, ¿sí? Para sesiones de biodecodificación, pueden ser a través de videollamada, lo podemos hacer tranquilamente. Yo tengo el grupo de formación también en psicoanálisis decodificativo, ¿sí?, online, así que podés estudiar a tu tiempo, a tu forma. Después, bueno, hay WhatsApp de apoyo, hay Zoom una vez al mes para aclarar las dudas, para hacer ejercicios. Así que para aquellos que quieran formarse en psicobioanálisis decodificativo a través de una plataforma online, también está la oportunidad. Bien, yo te voy a contar siempre, y para hacer este cierre, ¿sí?, desde mi vivencia, ¿sí? Anímate a cruzar la calle. Y animarte a cruzar la calle significa, ¿sí?, ¿tenés ganas de ser feliz o tenés ganas de tener razón? Y si tenés ganas de tener razón, ¿sí?, cruzar la calle. Porque al cruzar la calle vas a verlo desde otro lugar. Nunca, nunca, nunca creas que ese es el final. Nunca creas que ese es el final. Eso no es que ahí entran los conflictos de diagnóstico que nosotros tenemos con los señores de guardapolvo blanco. Un diagnóstico médico, vos lo sabés también, ¿sí? No es un determinante. El médico sabe un montón, ¿sí? Pero del alma no sabe nada. Y tu alma también es la que decidió. Y como vos lo sentís, nadie tiene el derecho a decirte cómo vos lo tenés que sentir. Eso lo tenés que descubrir vos internamente. Entonces, cree en vos. La solución a todo en la vida está en vos. Si vos creíste que vos fuiste el culpable, que fuiste el responsable, no sé, la solución está en vos. Vos sos la solución a todo en tu vida. Lo que hay que ponerse es en modo solución. Ahí es donde hay que empezar a hacer esos cambios. ¿Bien? Hermoso, Adrián. Muchísimas Un placer. gracias. Gracias por compartir tu experiencia, tu sabiduría, por compartir tu camino y también por ser servicio para otras personas, viste, que lo requieren. Muchas gracias porque yo creo que también eso tiene que ver en el cambio colectivo, viste, de conciencia que va elevándose la Tierra ahí una frecuencia más alta. Eh, Gracias a esto, ¿no? A poder trascender esas enfermedades, esos conflictos, esos traumas desde el alma, como vos decías, desde el amor. Así que me encanta que podamos terminar esta entrevista. Queda una segunda parte, sos Cuando bienvenido quieras, cuando lo quieras. coordinamos. Hay temas que, si querés, lo podemos armar. Después te voy a contar, por bloquecitos Dale, así, porque hay temas que buenísimo. son muy importantes: el transgeneracional, el proyecto sentido de la herida de la infancia, todo eso. Y un día hacemos una meditación todos juntos. ¿Te Me parece? encanta, me encantó.
Me encantó que Dale, sea práctico. lo vamos Genial. programando. Dale, bueno, gracias Adrián, gracias a Me todas las comprometo personas. públicamente a que lo vamos a hacer, ¿dale? Dale, buenísimo. Tomo tu palabra, entonces, hablando de la palabra, viste que es importante, tomo la Tal cual, promesa tal ahí. cual. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Un cariño muy especial a nuestra amiga Gaby, que ella fue... Gaby, mi amor, bonita, te queremos. Gracias, porque mirá, la gestora de todo esto sos vos. Así que gracias por ser parte. Un beso muy grande y a todas las personas que estuvieron presentes y a las que van a ver el video después. Este video queda guardado y es visto completo, completo en YouTube. Buscás la fórmula conexión interna y también en Instagram, pero ahí solamente va a haber una porcioncita para el que quiera compartirlo igual. Pero entero lo vas a encontrar en YouTube, toda la entrevista y otras más de interés personal y colectivo. Muchas gracias, Adrián. Un beso para vos y un beso Un para placer, todos. gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao, gracias. Chau, chau.